¿Vale? Listo. Entonces, ay, perdón, le bajo acá el dispositivo. Sí. Entonces, estábamos continuando con el taller, vamos a continuar y progresar con el taller. Y pues nada, pues des en cuenta que ese ejercicio del taller ha sido súper interesante en el hecho de que va uno el paso a paso y va extendiendo uno el conocimiento. Y seguimos con el historial de que es un poco repetitivo en la cuestión de que buscamos que esas funciones nos sirvan, ¿vale? Listo. Entonces es lo que vamos a retomar. Voy a cerrar la cámara y vamos a iniciar. Bueno, aquí sigo aceptando y vamos a compartir entonces la pantalla con el ejercicio sí, con el ejercicio de Excel. Listo, súper. Pues bueno, nosotros entonces estábamos hablando ayer, vamos a repetir algunas, como dice por ahí, escenas del capítulo anterior, entonces estamos hablando de algunos elementos que son ya directamente las funciones, que son elementos que nos permitirán a nosotros trabajar con algunas funciones. Entonces hablamos de que las funciones es como cuando nosotros queremos expresar algo y lo expresamos de otra forma, ¿no? Yo les explicaba ayer que hablábamos de suma, ¿no? Sumar este, y yo lo puedo expresar de esa forma. Súmeme este más este más este más este más este más este, pero si son 1000 estes, entonces pues la cuestión es muy prolongada. Muchos estes hay que colocar. En cambio, si yo selecciono o coloco un elemento y yo les digo, seleccióneme desde acá hasta acá. Eso es una forma. Seleccióneme de acá hasta acá y dígame cuál es el mayor, cuál es el menor, cuál es el más alto, cuál es el más bajo, cuál es el que tiene más edad, cuál es el que tiene menos edad, cuál es el que tiene más edad, cuál es el que tiene menos edad y poderlo expresar, perdónenme porque aquí, y poderlo expresar. Hay otros elementos o otras funciones, hay otros elementos o otras funciones donde yo le digo, por ejemplo, yo le coloco nombre a un rango, que es lo que nosotros hacíamos cuando colocamos unos estudiantes en un salón. Entonces, Pepito Pérez hasta tan son del grupo 501. O sea, sabíamos que era de quinto y el primer grupo. Y el siguiente 502. Entonces, nosotros también podemos colocarle nombres a los rangos. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Seleccionábamos los rangos de aquí hasta acá y le colocamos un nombre como lo tiene en este momento que se llama el nombre líquido. Entonces, cada que yo vaya a aplicar el nombre líquido, entonces yo ya me refiero al líquido a ese rango de elementos. O sea, cuando yo me ofrecía al 501, pues entonces yo le decía, vaya al 501 y consígame cuántos tienen gafas del 501. Pero entonces ya sabía que la población del 501 tenía un rango. Entonces miren que son ejercicios casi que nosotros manejábamos de forma real y los utilizábamos muy constantemente. Entonces, claro, uno no es cotidiano el ejercicio y mirarlo de esa forma. Entonces, mire, yo le puedo decir, coger los alumnos y le digo, súmeme este, más este, más este. O yo le puedo decir de acá hasta acá, o colocarle un nombre y hacerlo sumar, ¿vale? Entonces, eso era lo que nosotros utilizábamos cuando generamos un nombre y generamos un rango, y lo que utilizábamos, un ejercicio, era la función. Entonces, ya no le digo, ya no utilizo el elemento, la operación matemática, que nosotros las vimos, las operaciones matemáticas de este más este más este más este, sino pero utilizamos una operación matemática, es suma de, sumar. Súmeme, o sea, yo ya sé que voy a coger todos los valores y los voy a sumar.
¿sí? Entonces, por consiguiente, como yo ya tengo los valores, lo que voy a hacer es sumar los valores. Y al sumar los valores, pues yo le digo, súmeme. Entonces utilizo el verbo o utilizo otra frase que es súmeme. Y en este ejercicio yo utilizo una función o funciones como max, que significa máximo. Entonces, encuéntreme el máximo de, súmeme. Entonces, por aquí encontramos suma, suma, y entonces tenemos los valores E4, dos puntos. Ojo, dos puntos significan hasta. Y el punto y coma es cuando yo quiero tener varios argumentos. Entonces, los dos puntos significan hasta. Entonces, yo tengo aquí E4, E4, bueno, aquí lo tengo, E4 hasta E14, ¿cierto? Quiere decir que estoy colocando desde el valor E4 hasta el E14. Miren, ahí está. Él coloca un valor en azulitos. Si yo modifico el valor, entonces me está diciendo desde la E4 hasta la K14, ¿sí? Entonces, son valores que yo puedo modificar en la operación, en la función, como, recordemos que podemos colocarle un nombre. A veces y muchas veces nos sirve a nosotros colocar un nombre o en su efecto, como vamos a aprender mucho más adelante, a este valor yo le voy a dar el valor de una tabla, cosa de que si yo agrego valores, me va a contar como el 501. Miren que los ejercicios a mí me encantan, pero a mí me lo enseñaron en el colegio, fue así todo con ejemplos, ¿cierto? Entonces yo tengo el salón y sigo con el cuento del salón, 501. Y si yo me meto a Pepito Pérez y le digo, bueno, Pepito Pérez, usted estaba por ahí como perdido, entonces usted ahora es parte del 501. Entonces, cuando Pepito entra al 501, pues yo ya, cuando vaya a hacer cualquier ejercicio, pues Pepito Pérez está incluido. Y entre más ingrese estudiantes, más va, pero van manejando los que voy ingresando porque están dentro del grupo o dentro del rango, dentro del nombre, Pepito, 501. ¿Listos? Entonces, empezamos a utilizar esas funciones. Y miren, utilizamos las funciones que son funciones ejemplarizadas con rangos. Hasta ahorita estamos utilizando solo ejemplos de rango. Súmeme, máximo, el promedio, cuénteme, contar si blanco, contar si conjunto, porque utiliza solo un rango. Cuénteme solo las blancas de este rango. Cuénteme cuántas tienen un espacio. Perdón. Entonces, tenemos diferentes elementos, habíamos encontrado aquí, pues seguíamos con el cuento de contar de las fases. Y habíamos aprendido que nosotros podíamos seleccionar los valores, eh, seleccionando el primero y control shift hasta el último, ¿sí? Entonces, uno puede llegar a los valores, recordemos que uno puede navegar con control flecha, llegar hasta el último valor horizontal, el primero, el último, y así sucesivamente de la tabla, ¿cierto? Entonces, con control flecha yo llego a lo último y con shift voy seleccionando. Entonces, al ir seleccionando de a poquitos, puedo con control ir a lo último e ir a lo último y tener seleccionado todos los valores. Porque las tablas, aquí como hago mis ejemplos, son muy pequeñas. Entonces aquí lo que necesito es que no sean pequeñas, sino que sean extremadamente grandes. Entonces ahí yo tengo ese pequeño valor agregado que me sirve para seleccionar los valores. ¿Listo? Y en esta parte habíamos a- analizado lo que era realizar una gráfica. Entonces habíamos hecho el ejercicio de una gráfica. Recordemos que una gráfica es una cosa, perdón, un elemento que se sobrepone, o sea, que va a colocar y va a tapar, va a quedar sobrepuesto, ¿sí o no? Recordemos que yo también esta gráfica la puedo recrear en otra hoja aparte, aparte, ¿no? No solo que esté ahí en la misma gráfica, en la misma tabla, pero recordemos que es diferente. Yo solo estoy como expresando como ejercicios y ejemplos porque la necesidad en su momento va a ser supremamente distinta una de la otra. El jefe le va a decir a usted, a mí no me interesa la tabla, yo solo necesito mirar la gráfica. Otro jefe le dirá, no, hermano, sí, muéstreme la tabla, perdón, no sé qué dice. A mí me va a decir, listo, yo necesito la tabla, pero me gustaría ver la tablita. Entonces, yo
corro acá una gotica y bueno, es este pedazo de la tabla, entonces acá tengo la tabla. Entonces tengo la tabla y tengo la gráfica. O no, necesito que esa gráfica me la extraiga a un PowerPoint y me la presente. Y punto. Así tal cual como está. Entonces copio y pego. ¿Listo? Son dependiendo de las necesidades. Y habíamos dicho que teníamos la posibilidad de modificar cada elemento de la tabla cuando lo seleccionábamos y le dábamos clic derecho y utilizábamos un formato de área de gráfico. Y recordamos que podíamos decir formato de área de gráfico porque eso es lo que está seleccionado. Si yo selecciono el título, entonces me sale formato de título. Si yo selecciono el fondo, pues las líneas, son las líneas, el eje y diferentes elementos, ¿cierto? La serie de datos. Entonces, ahí tienen la relación de lo que yo estoy mostrando. ¿Vale? Y habíamos terminado y habíamos culminado con un pequeño UI que espero les haya gustado. Era un UI donde nosotros seleccionábamos valores y hacíamos una mini gráfica. Entonces, ese es donde estábamos acá en insertar y había un ejercicio de mini. Y miren que trato de expresar todos los elementos que están en la barra de opciones. Sin embargo, hay muchos más. ¿Sí? Pues no hemos visto insertar tabla dinámica, profe, pues no va en orden. Pero sí llevamos un orden así un poquito lógico, pero hay cosas que son muy avanzadas, ¿sí? Entonces, el vínculo ya lo vimos, los filtros, el texto, símbolo, ahora hicimos las gráficas, entonces vamos aprendiendo ahí en el desarrollo. Ya, vale. Ese fue como el pequeño rápido conteo de capítulo anterior. ¿Alguna pregunta? Siempre me remito. Pregunta, queja, reclamo, sugerencia, felicitación o algo que tengan que decir. Nada. Vale, súper. Así los tengo, callados, en silencio. Súper interesante la clase. No se preocupen porque ahorita nos vamos a empezar a complicar. Cuando terminemos este taller, apenas terminemos este taller que estamos realizando, que son estos ejercicios. Mire, ya vamos a acabar, nos falta poquito. Ya nos falta poco. Hasta aquí. Estas hojas no. Eliminar. Ve, yo no sé dónde salieron unas hojas. Ah, yo las crecí. Eliminar. Mire, ya nos queda poquito. Yo creo que terminamos hoy. Vamos a ver si podemos terminar hoy. Y ya lo que vamos a realizar en la próxima clase ya sería realizar la actividad, o sea, mañana podemos realizar la actividad de la unidad número 1 que les aparece a ustedes en la plataforma, ¿vale? Y esa es súper sencilla, entonces no se preocupen. A mí de verdad que a mí me interesa mucho más es que aprendan. ¿Listos? Bueno, entonces, para un momentico, pregunto, ¿alguna pregunta? Pregunta, queja, reclamo, por favor. Si tienen que decir algo, díganlo ahora o callen para siempre. No mentiras, no se callen, necesito que me ayuden. Entonces, ¿alguna pregunta? De momento no, profe. O sea, Ahí vamos bien, tenemos. ¿cierto? Sí, sí, señor. Listo, continuemos. Muchas gracias por interactuar. Listos. Entonces, cuando nosotros estamos viendo estas expresiones aquí en esta gráfica, miren que vamos aprendiendo cosas nuevas. Miren que esta tabla es más larga, pero hay un detalle que yo estoy viendo, es que yo estoy desplazando la tabla, pero hay una parte de la tabla que está quieta, que está como inmóvil, que por más de que yo mueva hacia arriba y hacia abajo, me está presentando, y no es una sola fila, no es una sola fila, son como 4 filas, desde la fila 4 están totalmente inmóviles, que miren, yo desplazo mi tabla y esos elementos están ahí siempre presentes. Entonces, resulta y sucede que Excel en la parte de vista nos ofrece un elemento que se llama inmovilizar. Entonces, yo estoy viendo ahí en esa tabla que se puede inmovilizar. ¿Cómo funciona el inmovilizar? Quiere decir que eso, como les estoy presentando, esa parte que está ahí, ¿cierto? Esa parte que está ahí, por más de que yo me mueva y me desplace, siempre va a estar presente. Ojo, si yo me desplazo en forma horizontal, ahí sí no.
ahí sí no se queda. Solo está como si fuera el título que siempre se queda ahí. ¿Vale? Entonces, la opción de inmovilizar, tenemos las tres opciones. Inmovilizar panel, que es desbloquear todas las filas y columnas para desplazar por toda la hoja. Inmovilizar la fila superior, quiere decir que solo la fila número 1. Inmovilizar la primera columna, quiere decir que la columna A. Entonces tenemos esas tres opciones, o paneles, ya les explico paneles, o la fila superior. ¿Qué pasa? Que en este momento ya hay un inmovilizar. Entonces, si yo le vuelvo a dar inmovilizar cualquiera de los títulos, lo que me va a hacer el sistema es decirme, espere, usted ya tiene una selección inmovilizada, si usted me vuelve a pedir inmovilizar, lo que va a hacer es desinmovilizar. ¿Listo? ¿Listo? Entonces me desinmoviliza, yo tengo ahí el elemento y miren, ahora sí, si yo me desplazo hacia arriba o hacia abajo, esa primera parte no me la está. Entonces, voy a explicar la de fila superior, sencillo, solo la fila 1. Miren, si le digo inmovilizar la columna, solo la columna primera, entonces, que es cuando yo me desplazo hacia allá y mire, la columna siempre me está. Eso es, por ejemplo, cuando yo quiero, por ejemplo, tengo el número de cédula y no quiero perderme en lo que yo estoy, me sirve. Esto no me va a afectar la tabla, no me afecta la tabla. Lo único que me modifica o lo único que me afecta en la tabla es que yo voy a ver el valor, o sea que por más de que me mueva yo, pero no me modifica la tabla, porque él sigue estando en la columna A, pero es solo la primera, ¿vale? Y en la otra opción es solo la fila 1, ¿vale? Hay una que se llama inmovilizar panel. Ojo con esto. Cuando nosotros tenemos un elemento seleccionado, aquí que yo tengo el L9, entonces ¿el qué va a hacer? Me va a inmovilizar de la línea superior hacia arriba y de lo que está de aquí hacia allá, hacia la izquierda. De aquí a la izquierda y de la superior hacia arriba y de la izquierda hacia la izquierda. Eso es lo que me va a inmovilizar cuando yo utilizo un inmovilizar panel. Vamos a hacer el ejercicio ahí donde está. Le digo inmovilizar el panel. Entonces démonos cuenta que colocó como una cruz, como un punteado, que si yo me corro hacia abajo, miren, me inmoviliza. Y que si yo me desplazo hacia el otro lado, pues nada, ahí como no hay nada, me inmoviliza. Entonces siempre me está presentando eso. Ojo, porque cuando yo corro para abajo me puede borrar esta parte, ¿cierto? De la tabla. Pero entonces siempre me va a presentar esa parte. ¿Listo? Entonces, ahí puedo inmovilizar diferentes elementos. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Nosotros queríamos que se inmovilizara el del título para arriba, o sea, esta parte. Ojo, no es como yo acabo de seleccionar. Quiero que se inmovilice todo lo que esté en la parte de arriba. Entonces selecciono la fila 5. Solo tengo que seleccionar la fila 5 porque yo sé que él va a inmovilizar todo lo que esté arriba. Y le digo inmovilizar panel. Entonces yo ya tengo un panel inmovilizado que es todo lo de arriba y yo puedo desplazarme hacia abajo y él nunca modificará y nunca desplazará del 1 al 5 porque seleccioné la fila 5 y le dije que de ahí para arriba, ¿vale? Tienen que tener muy claro que se tienen que seleccionar uno adelante o uno a la derecha de lo que quieren inmovilizar, porque él inmoviliza de lo que está seleccionado hacia arriba y de lo que está seleccionado a la izquierda, ¿vale? Entonces, aquí yo seleccioné toda la fila, por consiguiente, pues obviamente no me va a inmovilizar nada que está a la izquierda porque no, pues está seleccionado todo, entonces no inmoviliza nada. Solo va a inmovilizar lo que está en la parte superior. Lo mismo, si yo inmovilizo acá, si selecciono la D, perdón, y le voy a dar inmovilizar, perdón, sí, me desinmoviliza, ahora me inmoviliza, me va a inmovilizar todo lo que esté desde esta pared hacia la derecha. Entonces, miren, ¿vale? Y de la parte superior hacia abajo, pues nada está inmovilizado, ¿vale? Entonces, si yo vuelvo a darle inmovilizar panel, ¡pum! Me detiene el elemento de inmovilizar. Entonces, el ejercicio lo único que teníamos era las 5 y inmovilizar panel. Y podemos
¿Qué es lo bueno? Que desplazamos la tabla y tenemos unos títulos, entonces siempre voy a tener el título, esté donde esté, siempre voy a tener el título y voy a saber qué es lo que hay en cada elemento, por más de que filtre, por más de que mueva, por más de que me desplace, siempre vas a saber cuál es el título. Lo mismo que si lo hago hacia la izquierda, en forma horizontal, por ejemplo, necesito el root, entonces siempre voy a tener el root de la persona cuando las tablas son muy extensas y hacia la parte horizontal, ¿vale? Entonces, en este ejercicio, pues aprendemos un valorcito ahí, como un datico ahí súper interesante. Recordemos que tenemos un elemento que se llama vista y no habíamos visto que podíamos quitar las líneas de cuadrícula, que podíamos quitar la barra de fórmulas, ponerlas, quitar los encabezados, que son los de las filas y columnas, o poner los encabezados. Ahí está el valor agregado y el wow de hoy. ¿Listo? Empezamos de una vez con wow, pero les haya interesado. Listo, en este momento me dice que hay una deuda final. Entonces quiere decir que aquí me falta un valor. Entonces me dice en la parte superior que la deuda final es el 8%. Calcule el total a pagar adicionando un interés al 8% y complete el cuadro final. Un interés del 8%. Un interés del 8%. Quiere decir que yo a la deuda final le tengo que agregar el 8%. ¿Cómo se hace una fórmula matemática de esas? Nosotros las hacemos siempre, las hacemos y las hacemos fácil. A nosotros nos venden un televisor y el televisor vale 1.000.000 y le tenemos que incrementar el 16% del IVA. ¿Pero a qué? Al millón. Entonces uno dice, es el millón más el 16% del millón. Entonces acá me dice que a pagar adicional un interés del 8%. Entonces, deme la respuesta de la deuda más el 8% de la deuda, o sea, multiplicado por la deuda. Esa es la fórmula que nosotros utilizamos. H5 más el 8%. Ahora, yo puedo seleccionar el 8% como puedo seleccionar la celda D, que es donde está, o nombrar la celda D con un rango, con un nombre. ¿Listo? Le doy Enter y tengo el incremento del 8% y doble clic y ya tengo los valores. ¿Vale? Entonces tengo valores de la deuda y la deuda final incrementado el 8%. En la parte de abajo de la deuda, porque miren que la pregunta me las hago en la parte de abajo, no era como en las otras que estaba en la parte de arriba. Entonces me decía deuda finales. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo tengo que seleccionar las deudas finales y en estos ejercicios en este ejercicio era súper fácil porque yo ubicaba rápido la primera celda y me iba hasta abajo. Aquí me queda un poquito complicado porque hay valores y muchos, y hay más. Entonces me dice total de las deudas finales. Volvemos a retomar. Entonces, el total. Ay, perdón. Inicio y el total. Me dice el total, o sea, la suma. ¿De qué? De las deudas finales. Miren, me voy a ubicar en el título, perdón, deudas finales, suma, y me voy a ubicar en el título. ¿Listo? Voy a bajar una celda porque el título no lo cuento. Entonces me ubico en el título y bajo una celda y él coge ¡prum! De una vez me pone la siguiente casilla que va detrás. A veces nosotros cometemos el error. A veces cometemos el error y entonces yo le digo la deuda, la suma, y entonces selecciono desde aquí hasta acá. ¿Qué pasa? Que miren, no he seleccionado el resto, ¿cierto? Entonces, ay no, pues es más fácil. Me ubico en el título, bajo una celda y ahí sí, control shift hasta abajo. Y ya tengo la suma. Otra persona me puede utilizar otro elemento. Por ejemplo, digo promedio de las deudas iniciales. Entonces, el promedio de las deudas iniciales. O sea, de acá, miren, me ubico en la última. Control Shift y llego hasta arriba. Pero me cogió el título. Entonces, dejo de oprimir Control y mantengo Shift y bajo a la siguiente y Enter. ¿Vale? Control Shift llega hasta la última y al quitar el Control, el Shift me va a permitir ir seleccionando de a uno. Entonces, cuando yo oprimo Control Shift hasta arriba, me señala todo. Quito el Control, me deja de seleccionar el título.
Y si yo sigo con el shift, me va quitando uno a uno. Entonces, aquí lo que yo hice es seleccionar todo menos el título. Dese cuenta que a veces cuando uno se expresa y en Excel uno tiene que hacer eso, darle instrucciones. Por eso en algunos momentos a nosotros se nos es difícil aprender porque, bueno, ya ahorita ustedes creo que no, pero la juventud de ahorita no son ávidos a seguir instrucciones, no siguen instrucciones. Entonces, estamos en una generación porque las siguientes no siguen instrucciones, no saben, y por consiguiente no sabemos dar instrucciones. Vamos a la siguiente, dice, fecha del nacimiento de la persona más joven. Aquí me encanta porque yo estoy diciendo que la persona más joven es una persona que su fecha de nacimiento es más cercana al día de hoy. ¿Qué quiere decir? Que el número es el cual. A ver si alguien me contesta, a ver si están ahí como despiertos. A ver si alguien está por ahí como despierto. Eh, Yo hable y hable y hable, entonces no sé si están conectados, si me están prestando atención. El máximo. Muy bien, o sea, quiere decir el más alto. Acordémonos que yo les había explicado a ustedes que la fecha es un número. Entonces, cuando yo quiero saber cuál es el más joven, es el máximo, ¿cierto? Uy, perdón, se me metió por ahí una llamadita. ¿Listo? El máximo. Entonces, la más joven es el máximo. Uno llega a decir, no, pero claro, es el máximo, el valor más grande. Vamos a verlo. Entonces, vamos a ver acá el máximo. ¿Máximo de qué? De los de A. Yo puedo seleccionarlos, irme hasta arriba y llegar al último. O como les enseñé. ¿Listo? Enter. Ese es el máximo. ¿Y qué sería la persona más adulta? El mínimo, o sea, el valor más pequeño. Entonces me ubico en la primera, bajo una, control shift hasta abajo, y me doy cuenta que efectivamente el más joven nació en el 83 y el más viejo nació en el 50. Entonces, efectivamente, sí está pasando, efectivamente, sí está pasando lo que nosotros necesitamos. ¿Listo? Entonces, ahí es donde a veces nosotros dudamos, pero lo bueno fue que como el profesor nos explicó que estos valores de fecha eran números, y el número más antiguo por allá en 1900 era el valor cero. El 1 de enero de 1900 era el día uno y hoy estamos a 4000. Entonces yo quiero decir que el que nació más cerquita es el que es máximo y el que nació más lejos es el mínimo. Muy bien, o sea, es el más viejo. Listo. Deuda final más repetida. Entonces, ¿cuál utilizamos? Entonces, recordemos que utilizamos la moda. Bueno, ahí tenemos la moda uno y moda son iguales, lo que difiere es la versión. Entonces, moda uno y seleccionamos el rango que es la deuda final. Me ubico en el primero, bajo, control shift, hasta abajo y enter. Y tengo los valores de la deuda final más repetida. Va, vale. Número de personas sin segundo apellido. El segundo apellido es el materno. El primero es el paterno y el segundo es el paterno. Vamos a hacer el ejercicio porque eso es contar blanco. Contar blanco. Vamos a seleccionar desde el título uno abajo y vamos a seleccionar hasta abajo. Uy, qué bueno. No encontré ninguno. No quiere decir que todas las respuestas que yo dé o todas las fórmulas me tengan que dar una respuesta. Pues en este momento me estoy dando cuenta que no tengo ningún apellido, ninguno que le falte el apellido materno. Entonces todos tienen apellido materno porque la respuesta es cero. Entonces no tengo ningún inconveniente. ¿Listo? Número de personas en la lista. Entonces, ojo, dependiendo de qué es lo que yo voy a seleccionar, utilizo el contar, ¿cierto? Entonces acordemos que empezamos con contar y vamos a seleccionar o contar o contará. Utilicemos contará para no perdernos. Y ojo, sabemos que el apellido materno
materno no tiene ningún blanco, entonces me puedo ubicar. Ojo, no el título no lo seleccionen porque si no cuenta también el título. Es después del título, Control Shift hasta el último. O sea, 50 personas, ¿vale? Entonces nosotros contamos que en esa lista hay 50 personas. ¿Listo? Y aquí, entonces empezamos ya como a mejorar nuestros conocimientos porque nos indica que cuántas personas son femeninos. Entonces tenemos una condición. La condición es que sean F, ojo, F, no femenino, porque F puede significar muchas cosas. Y eso les voy a explicar ahorita por qué pueden significar muchas cosas. ¿Vale? Para nosotros sabemos que F es femenino, porque estamos hablando de que las personas que son de sexo, o sea, que el título sexo en las casillas de sexo son femeninos. Aquí vamos a aprender una cosa que está en la documentación y nos la han indicado. Entonces, resulta y sucede que aquí hay un elemento que nosotros tenemos que contar. Primero, vamos con la fórmula. Dice número de personas que sean de sexo femenino. Entonces yo les conté a ustedes. Entonces yo tengo un grupo de personas y yo tengo que saber cuáles son F. Y yo aquí tengo las personas y tengo Fs y Ms, no más. Fs y Ms. Entonces yo quiero contar cuántas son Fs. ¿Qué era lo que nos tocaba a nosotros en nuestra época? 1, 2. Este no, este no, este no, este no. 3, 4. Este no, 5. Y ahí nos quedamos porque nos confundíamos. Y empezamos a marcar cuántas personas tenían F, cuántas personas tenían M. Cuántas personas tenían F y cuántas personas tenían M. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir? Hay una fórmula, una función que me permite contar bajo una condición. ¿Cuál es? Entonces, vamos a escribir más. Perdón, estaba por allá arriba. Selecciono la celda donde quiero la respuesta. Buen punto. Más. Y utilizo contar. Entonces hay una función que llama, ya habíamos dicho que contar sí, cuenta las celdas de un rango que coincidan con la condición. Voy a tomarme el atrevimiento de mostrar el efecto. Miren, yo puedo seleccionar la función y pedirle que me muestre el insertar función en la tabla de ayuda, o sea, el argumento de función, el que me va a permitir o la ayuda, ese cuadro de diálogo. Y yo, porque yo quiero saber y quiero explicarles a ustedes cómo funciona. Entonces, contar sí. Entonces me dice, cuenta las celdas en el rango que contienen que coinciden con la condición dada. Lo primero que tengo que identificar, aquí ya tengo dos argumentos. En las anteriores el único argumento era el rango. Aquí ya tengo dos condiciones, el rango y el criterio. Entonces, el rango me dice que es el rango del que desea contar los números de la celda que no están en blanco, que no están en blanco. Entonces, el rango, ¿cuál es? Pues todos los elementos donde les aparece el sexo. Después del título, la siguiente después del título, y de ahí hasta abajo hasta la última. ¿Sí? O sea, desde la G5 hasta la G54. Ahí es donde están todos los sexos de las personas. Y el criterio me dice que es la condición en forma de número, expresión o texto que determina que la celda debe contarse. O sea, ¿cuál es el criterio para que eso cuente? Ojo, ojo porque ahí pasa una cosa. Yo le puedo decir femenino. Y yo me estoy dando cuenta que aquí me aparece 0, 0. No me está contando un elemento femenino. Segundo, listo, solo la F. Tampoco me la está contando. Entonces a ese criterio le hace falta algo y yo me doy cuenta en el valor del rango, qué es lo que le hace falta, qué le haría falta a esa F para que me cuente. Ahí hay una expresión que yo estoy mirando aquí porque me está determinando que eso es un texto y hace falta un valor. ¿Cuál sería el valor que me está haciendo falta? O el valor no, de hecho el valor no.
¿Cuál es el símbolo o el signo, o el símbolo o símbolo que me está haciendo falta? Para que me dé la respuesta. Y ahí me apoyo en mi análisis de cómo me está mostrando las Fs y las Ms. ¿Qué me haría falta para el criterio? Para ese criterio me está haciendo falta y yo veo que en ese criterio lo que hay son unas comillas. Entonces yo agrego la comilla antes de la F y después de la comilla y me doy cuenta que me está... Mire, aquí no me va a importar si es F mayúscula o F minúscula, eso no difiere. La mayúscula y la minúscula no hay problema. Sí va a diferir cuando son textos, son letras que tengan título o algún otro símbolo, son diferentes, pero la letra F minúscula no difiere de la F mayúscula. Ten en cuenta que las Fs que nosotros tenemos son mayúsculas y el criterio que yo coloqué es una F minúscula. Y miren, aquí sí me está dando la respuesta. Y me está diciendo que hay 26 Fs. ¿Vale? Muchos de ustedes creerán que yo cometí un error porque aquí en esta celda hay una F. Y entonces muchos llegan y dicen, no, el profesor metió la pata y escribió ahí una F mal. Pues no. Resulta y sucede que esa F tiene un sentido. Porque yo le puedo decir que el criterio que me queda más fácil, entonces voy a ir otra vez al criterio de suma acá, ¿cierto? Y le voy a decir que el criterio no lo voy a nombrar, o sea, no lo voy a escribir comillas F, sino que le voy a decir que sea lo que esté acá, lo que esté en la F63. Y miren que él ya aquí me lo colocó entre comillas, porque ahí hay una F. Sin necesidad de colocarle las comillas, ahí hay una F, que es como el mismo valor que expresa acá, entonces F, y le doy a aceptar. Lo bonito de este ejercicio es, pues, yo sé que acá me dice que es el sexo femenino, listo, ahí está la respuesta. No hay ningún inconveniente, ahí está la respuesta. Pero también yo puedo cambiar acá y ya le puedo decir que no sea F, sino la M. Y me va a contar también los masculinos. O sea que yo aquí le puedo colocar, aquí puedo hacer una tablita y decir, seleccione el sexo a contar. Listo, seleccione el sexo a contar. Entonces usted le dice, F, y él le cuenta las Fs. Le coloca M y le cuenta las Fs. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos un contador teniendo en cuenta de lo que aparezca en una celda. Pero resulta y sucede que, ¿qué pasaría si en mi ejercicio yo le digo, seleccione el sexo para contar? Y yo le digo, claro, cuénteme los femeninos, femeninos, enter. Me sale cero. Ay, no, y si ahí hay hartos F. No, Excel es muy riguroso. Lo que usted escribe tiene que coincidir con lo que está. Son coincidencias exactas. Y las coincidencias exactas tienen que coincidir hasta con las tildes. Entonces yo, por ejemplo, a veces cuando le digo contar Bogotá, y hay algunos que escriben Bogotá con tilde y otros Bogotá sin tilde. Entonces, es donde aparece un elemento que ustedes vieron en su plataforma que se llama validación de datos. ¿Cómo así, profe? Sí, sencillo. Resulta y sucede que yo quiero que en esta selección del elemento me aparezca solo F o M, que yo no pueda escribir FEM. No, ahí para que usted cuente, tiene que coincidir con lo que está en la tabla, o Fs o Ms, que si usted coloca otro valor, de hecho, ni siquiera se lo deje ingresar. Entonces existe un elemento que se llama validación de datos. Y esa validación de datos se utiliza para que lo que está en lo que yo quiero que esté en la celda, solo aparezca en la celda. Entonces, miren, yo voy a datos y hay un elemento aquí que se aparece que se llama validación de datos. Esa validación de datos tiene varios elementos. Entonces, cualquier valor, eso es lo que están en todas las tablas, que él me permite escribir cualquier valor.
Voy a hacer un resumen. Yo le puedo decir cualquier valor, como también le puedo decir números enteros. O sea, que solo me permita escribir números enteros. ¿Qué pasa? Si a mí me preguntan la edad, entonces yo necesito saber que la edad está entre 0 y 100 años o 150 años, pero que nadie me escriba -5, -3 o 3.5, porque es enteros, no decimales. Yo puedo también colocar decimales porque obviamente puedo utilizar también decimales. Puedo colocar que la que vamos a utilizar nosotros es una lista o fechas o horas o una longitud de texto, porque yo puedo restringir la longitud de texto o tener unos personalizados. Nosotros necesitamos que sea de una lista. Y la lista que nosotros necesitamos que sea F o M. ¿Listo? Entonces, cuando yo me ubico en la celda, me aparece un botón de despliegue. Perdón, yo como que me fui muy rápido. Listo, entonces estoy acá y me dice que la celda con lista de desplegable. Ese es el botoncito que me aparece acá. Si yo lo quito, no me va a aparecer esa lista desplegable. Celda, porque es una lista. Si yo le coloco número entero, no me aparece porque yo puedo colocar el número que quiera, no lo escojo de una lista, sino lo coloco. Pero cuando yo le voy a decir que es una lista es porque tengo unos valores determinados que están determinados en una lista. Y esa lista la voy a terminar, ojo, la puedo terminar colocando los valores separados de punto y coma, que en este caso son F, punto y coma, M, o los puedo seleccionar de un rango. Entonces, miren, yo le doy a aceptar y yo tengo valores de F y M, entonces yo puedo escoger solo F. ¿Qué pasa si yo escojo otro valor? Oh, no, qué pena, no lo puedo hacer. Cancelado. Entonces, o yo tengo que reintentar y buscar qué valor puedo poner, ¿cierto? Entonces, poner el valor que es, y ahí sí me lo permita. Entonces, me aparece una restricción porque tengo un elemento de validación. Como también, aparte del origen, puedo yo colocar, ojo, por favor, si van a colocar un validador, lo que siempre nosotros hacemos con la validación es crear unas tablitas de validación. Me explico. Yo escribo por acá sexo y acá abajito coloco F y M. El sexo, pues obviamente es el título. Entonces voy a inicio, es el título, ¿cierto? Y los valores que yo voy a tomar es F y M. Quiere decir que yo cuando vaya a seleccionar acá le digo validador, en datos, validador, y que me lo tome de un origen, que ¿cuál va a ser el origen? El origen son estos dos, o F o M. Y le doy a aceptar. Y efectivamente yo tengo los validadores o F o M seleccionados de aquí a rango. Si yo quiero tener otros valores, ya lo vamos a ver más adelante. Ciudad, entonces tengo las ciudades. ¿Sí? Entonces a veces nosotros, y en muchas ocasiones nosotros utilizamos cuadros de validación, que es donde nosotros vamos a tener los valores de referencia que son los que nosotros queremos que estén. Entonces, como yo les decía, hay un ejercicio donde dice Bogotá. Entonces, yo quiero que solo salga Bogotá, pero la Bogotá con tilde, porque si yo escribo Bogotá sin tilde, se me vuelve un mere que tenga ese ejercicio. Entonces, por eso es que nosotros siempre utilizamos una herramienta que se llama validación. Ahora, ¿qué pasa? Esa validación nosotros la estamos colocando en una celda, pero definitivamente deberíamos colocarla en la tabla, porque aquí yo puedo colocar mask. Ahí me salió con doble M, no importa. Entonces, si yo le digo que los M, ese ya no me lo va a contar. Mire, ahora hay 23, porque este M no me lo cuenta. Si lo coloco en M, ahora sí me lo cuenta. Entonces, yo también tengo que saber que en esta tabla, los valores de esa tabla también tienen que ser validados de una lista y que la lista está dado el origen en estos dos valores. No seleccionemos valores de la tabla, seleccionemos valores de una tabla externa y le digo aceptar. Quiere decir que en el momento que yo quisiera acá abajo colocar otro valor, me va a salir un error. En este momento me sale este mensaje y les voy a enseñar un wow. Entonces, ya aprendieron que es un validador. Un validador es cuando yo quiero que algún elemento me aparezca solo lo que yo quiero que aparezca. Puede ser un número, entonces resulta y sucede que yo me voy a ubicar aquí en este elemento.
Y yo le digo, el título es seleccione el valor acá, entonces en inicio, entonces en color moradito, entonces, bueno, no se ve como mucho. No, eso es parafernalia ahí del ejercicio. Listo, aquí. Seleccione el sexo a contar. Y M o N. Entonces, mire lo que yo voy a hacer. Voy al validador, en datos, validador, y hay una opción, unas pestañas que no las vimos, porque el ejercicio está muy rápido, y hay una lista, bueno, listo, eso ya lo aprendimos que es la parte de configuración. Y hay un mensaje que dice mensaje de entrada. ¿Qué es un mensaje de entrada? Es un mensaje que cuando diferente a lo que es un comentario, que ya aprendimos a colocar comentarios, es diferente a un comentario. En el mensaje de entrada es un mensaje que cuando yo me ubique en la celda, me va a mostrar un mensaje. Entonces vamos a colocarle un mensaje y vamos a colocar acá sexo. Y aquí en el mensaje de entrada dice, el sexo está definido. F, entonces yo puedo colocar aquí un espacio, enter. F y M. Yo no sé, ustedes pueden colocar F que significa lo femenino y M que significa lo masculino. ¿Listo? Y yo le voy a dar a aceptar. Entonces quiere decir que no es como el comentario que cuando el comentario yo me ubico encima de la celda, le aparece el comentario. En este ejercicio es cuando yo estoy con la celda seleccionada, me va a aparecer un mensaje de entrada y me dice sexo. El sexo está definido F o M. O sea que yo tengo que colocar solo F o M, ¿cierto? No femenino ni masculino. Me está dando un mensaje, me está dando una instrucción, una indicación, un cuadro, que lo creé yo en mi elemento de validación. Entonces ya tengo la configuración, que es de una lista donde aparece F y M, y tengo un mensaje de entrada que me dice el sexo, y aparte de eso me aparece un mensaje de error. Entonces, hay tres tipos, alto, prevención o que me dé sola la información. Es mejor el alto, que no me deje ingresar nada más. En el información me dice que es un error, pero me lo permite colocar. ¿Sí? Entonces, pues ahí, él lo deja habilitado, pero ustedes verán. Entonces, en el título de error yo voy a colocar, cuando alguien escriba mal el sexo, ¿qué coloco yo? Bueno, coloquémosle el título que sea error, en mayúscula, error. Y entonces en el mensaje le colocamos, no es un sexo definido en la tabla. Uy, en la tabla. Miren cómo le estamos dando un valor agregado y ustedes están aprendiendo funciones que de pronto ustedes decían, no, eso es básico, claro, eso es una validación. Pero miren lo bonito. Entonces, aceptar. Entonces ya, no estoy ahí. Cuando me ubico en la celda, me aparece el mensaje entrada. Sexo. Ah, no, yo quiero colocar masculino. Masculino. Y le doy enter. A ver qué pasa. Ahí me sale error. No es un sexo definido en la tabla. Uy, ¿qué nota? Reintentar. Ah, no, quiero seguir con no, reintentar quiere decir que yo tengo que escribir lo que es, o F o M. Entonces, me obliga a que los valores que yo tengo en mi tabla sean los que yo requiero en la tabla. ¿Por qué? Porque cuando voy a hacer un ejercicio más adelante que vamos a aprender y quiero hacer diferentes ejercicios, yo tengo que solicitar, como acá. Cuénteme cuántos son sexo femenino. Entonces, la frase me está diciendo sexo femenino, o sea, que yo quiero que escribir femenino. Pero si usted escribe femenino, aquí, femenino, el sistema me va a decir, hermano, qué pena, pero es que en la tabla no hay ningún femenino. Aquí lo que estamos viendo son Fs o Ms. Y aquí en el cuadro de sexo me dice el sexo está definido F o M, no existe femenino, por favor. ¿Vale? Entonces, estos elementos de validación son los elementos que nosotros nos ayudan para que una tabla. Y mire que ya estamos viendo algo que ustedes vieron ahí en su plataforma. Y cómo a mí me súper interesa. Esto no, muchos no lo sabían. Validación. Tengo una tabla donde está el sexo femenino y he colocado una validación donde en la tabla tengo solo F y M y en el elemento de conteo, pues tengo mi selección definida, perdón, F. ¿Listo?
Entonces, ahí hice la tarea, F. Entonces, des en cuenta que esa F que estaba ahí no era para nada, era para algo, ¿sí? Y por eso siempre la... Yo sé que a veces sonará que yo esto, claro, y esto lo he alimentado mucho tiempo, entonces me da la pauta de que este temario me lo sé súper de memoria. Vale. Bueno, no sé, de verdad, alguna pregunta, queja, reclamo, sugerencia. Nada. Listo. Les voy a permitir un segundo, un minutico. Me voy a ausentar. Un minuto, no es más. Un minuto, un segundito. Me voy a ausentar. Bueno, listo, regresé. ¿Cómo vamos, muchachos? No me han querido hoy transmitir. No me han querido transmitir hoy cómo están. ¿Cómo vamos? ¿Cómo les ha parecido? ¿Qué tal? ¿Qué tal la clase? No me han dicho nada. Buenas tardes, Buenas tardes. señor instructor, ¿cómo está? Mi nombre es Lina Rosa Herreño. Es la segunda clase a la que estoy como participando, escuchando. ¿Qué pasa? Yo trabajo hasta las 3:30 en el Bosque Popular, en el colegio. Cojo mi transporte, estoy llegando a la casa, lo tomo como por el bus. Entonces, qué pena con su merced, yo no me he podido ubicar bien en las cosas, pero sí me parece que es muy interesante todas las instrucciones que usted nos da, todas las herramientas para ponerlas en práctica. Vale. Súper, súper interesante. Mire, esto me sirve. Mire, qué interesante es eso. Y te lo agradezco, Lina, en el sentido que lo va a decir muy bonito. Qué interesante es eso. Miren, tienen la oportunidad de que ingresen y eso, aprovechen el tiempo del transporte, aprovechen el tiempo en ese. No, profe, que usted va muy rápido. Tú, cuando regresen y lleguen a la casa, ustedes pueden tratar de poner en práctica sin necesidad de ver el video, sino empezar a tratar de hacerlo y ya cuando si tienen alguna duda o algo, pues nada, saben que van a tener el video ahí listo para que ustedes lo revisen y se pongan y se pongan súper al día. ¿Listo? Me parece súper Sí, interesante, súper eso, Lina, te agradezco y pues como habíamos dicho, nos vamos de largo. Entonces, hoy hoy sí voy a salir, yo creo que 20 minuticos antes porque de mismo compensar me cruzaron una clase y empieza a las 6 y yo merezco un poquitico de descanso. Y de hecho, miren, yo no les doy descanso ahorita, no les doy, no tomamos descanso, sino seguimos de largo. Entonces sí, me disculpan, pero vamos a hacerle, ay, yo necesito, no, pero al final cuando no esté en la grabación necesito pedirles una, un cambio de horario para el día sábado. Pero ya ahorita hablamos de eso. Listo, vamos. Entonces continuemos. Ahí fue como el descansito del lapso, porfa. Bueno, muchas espero. gracias. Dale, no, Lina, usted. Recuerde que el resto de ediciones están
y espero que ustedes tengan el archivo del Excel taller para que puedan ir trabajando. No se les olvide ir guardando y de pronto cambiarle el colorcito a la pestaña para seguir en nuestra guía. ¿Listos? Bueno, no quiere decir que nos vamos a empezar a complicar, no, quiere decir que empezamos ya ahora sí cosas más interesantes. Ah, no, ya vimos los de rango, eso ya me quedó claro, ya hicimos. Ahora vamos a empezar con los ejercicios un poco más complejos. Entonces acá dice CS1, contar sí. Ah, ya aquí me acabaron de explicar el profe Super eso de contar sí. Aquí, contar sí, desde aquí hasta acá, ¿cuál es F? Miren que con la forma verbal uno dice, de aquí hasta acá, de estos valores, ¿cuántos Fs hay? Cuénteme sí. Entonces utiliza una función, que es como cuando nosotros hablamos, utilizamos una función y tenemos los elementos. Yo no le digo, y es muy difícil decirle a las personas, de aquí hasta acá, cuénteme los que, ajá, que era lo que nos enseñaban las mamás. No, no, uno tiene que ser muy. Por eso nosotros utilizamos elementos eh, de formulación y de secuencias lógicas. Este ejercicio me muestra aquí que tenemos un elemento y tenemos, por ejemplo, tenemos productos, tenemos regiones y tenemos años de apertura, varios valores. Entonces, el jefe me dijo, hágame una tablita, Andrés, hágame una tablita, Andrés, donde usted me cuente cuántos clientes hay, cuántos de región hay y cuántos de apertura. Yo voy a hacer este ejercicio súper interesante porque lo voy a hacer así tal cual como está la tabla. Entonces, contar sí, listo, fácil. Entonces yo, pues ya, lo bueno es que aquí ya tengo la tablita diseñada, genial. Entonces, contar sí. Ah, contar punto sí. Ojo con eso. Contar punto sí. El rango. Entonces, pues lógico que tengo que seleccionar es donde están los productos, o sea, desde aquí hasta acá. Ese es el rango. Vamos a hacer con la ayuda, vamos a hacer con la ayuda acá, con la ayuda. El rango es donde están los valores, o sea, desde la E13 hasta la E50. Eso es lo que yo quiero. Ahora, ¿cuál es el criterio? Ay, perdón. Uy, gracias. Discúlpeme, dispénsenme. Gracias, buen punto. Ay, qué pena. Listo. Entonces, ya vimos aquí la función. Tin, tin. Ahora, gracias. Ah, era para ver si estaban pendientes. Listo. Entonces, cuando yo estoy aquí en la tabla, en la siguiente tabla, entonces tengo los productos, tengo las regiones, tengo los años, y entonces voy a utilizar más contar. Bueno, entonces, recordemos que vamos a utilizar la de contar sí y vamos a utilizar el de ayuda. Entonces, el rango. El rango es desde aquí hasta acá, desde la E13, ahí, porque ahí es donde están los productos. Cuenta corriente, crédito, cuenta corriente, etcétera. Ahora, el criterio. ¿Qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me pide ahí? Cuenta corriente. Entonces puedo colocar comillas, cuenta corriente y cierro comillas. Y me da la respuesta de 14. ¡Pum! Rápido. Ya me volví práctico, ya estoy haciendo las cosas más rápido. Ahora ustedes me lo entendieron más fácil. ¿Listo? Pero entonces resulta y sucede que voy a hacer el siguiente ejercicio y quiero que se den cuenta de un error que voy a cometer. Entonces le voy a decir más. La función es contar. Eso sí, contar sí. Y voy a volver a utilizar la ayuda. Y le digo que el rango es lo mismo. Los mismos, desde acá hasta acá. ¿Listo? Y le voy a decir que el criterio, entonces voy a decirle, abro comillas. Entonces, crédito de consumo. Consumo. Crédito de consumo, cierro comillas, y no me está contando ninguno. ¿Cuál es el error? Una chocolatina para el que me diga cuál es el error. Yo, ahí al ojo no, pues sí, yo al ojo sí sé cuál es el error, pero yo no, pero si cuenta corriente, crédito, ¿cuál es el error? A ver, ¿quién se va a ganar una chocolatina? A ver si están pendientes. ¿Cuál es el error? Ahí los que me decían que estaba cerrado, no estaba compartiendo. ¿Cuál es el error? Perdón, vuelvo y la pongo. ¿Cuál es el error que yo estoy cometiendo? Lo coloqué entre comillas. No, ese no es el error, está entre comillas.
¿Cuál será el error? Ayúdenme, hay una gotica. No me dejen desgastar. Me toca ya hasta las 9 de la noche. La tilde. Muy bien, chocolatina para. Vamos a ver a quién le vamos a dar la chocolatina. Ah, no, mentira. De- Andrea se ganó una chocolatina. Tiene que venir aquí a la casa por la chocolatina. ¿Listo? La tilde. ¿En dónde? En la E. Perfecto. Recordemos que la tilde sí difiere de la mayúscula de la minúscula. Entonces, la E con tilde. ¿Listo? Ahora sí las contó. Cosa, ¿cómo evito yo el error? ¿Cómo evito yo el error? Entonces, acordémonos que podemos colocar una validación y démonos cuenta que aquí yo tengo los elementos escritos. Entonces yo le puedo decir, cuénteme de acá lo que aparezca acá. Miren cómo lo estoy pronunciando. Lo que está acá, cuénteme de todos estos, ¿cuántos son este? Y le doy a aceptar. Entonces tengo 10, ¿sí? Pero recordemos que el valor que yo estoy referenciando acá es afuera de la tabla. No utilicen valor. ¿Por qué? Porque es que a muchas personas yo las veo que me hacen el ejercicio, entonces cuénteme lo que parezca acá. Entonces seleccionan un valor de la tabla. En el momento sí me lo da, pero si yo en un momento cambio acá y esto lo cambio, entonces que ahora, uy, ¿cuál madre? Porque los valores de la tabla pueden variar. En cambio, un valor externo, usted es el que lo hace variar, ¿vale? Entonces, no, tratemos de no utilizar, si vamos a utilizar un elemento para contar, para validar, pues, que sea ajeno a la tabla. Cuénteme cuántos son, tanto. Súmeme, sí, pero expresémoslo. No, si lo vamos a seleccionar, que sea un valor externo a la tabla. No es norma, no es regla, pero es una recomendación, ¿sí? Porque si lo quieren hacer, el sistema lo permite. Entonces, no. Listo, entonces, número de clientes. Entonces yo ya aprendí, ya la aprendí el profe. Mire, lo que voy a hacer. Entonces, vamos a hacerlo más rápido. Vamos a seleccionar tan, control, sí, tabulador. Me dice que el rango, entonces son las ciudades de aquí hasta abajo. Punto y coma. Ay, profe, ¿por qué punto y coma? Entonces resulta y sucede que como yo ya me sé el contar sí, voy a utilizar la ayuda que tengo acá abajo. ¿Y cómo funciona? Entonces, mire. Cuando estoy colocando, él me aparece en negrita lo que me está pidiendo, el rango, y yo ya se lo di. Y me dice que después del rango aparece un punto y coma. Cuando yo oprimo el punto y coma, me dice que el criterio. Pues el criterio el profe me dijo que lo que esté acá. Y listo, sale. Pues ya aprendemos a hacer más rápido, porque no necesito utilizar el ayudador, sino más contar sí. Otra vez, contar sí, selecciono el rango, entonces son las regiones, desde aquí hasta acá, punto y coma, y lo que aparezca acá. Y enter. Súper. Yo lo puedo hacer de otra forma mucho más rápida. Entonces vamos a hacerlo acá con el año. Resulta y sucede que el año son muchos. 1, 2, 3, son varios, son 4 años. Miren lo que yo voy a hacer y lo que hice en el sistema que los va a ayudar. Entonces, a estos valores de año, yo les coloqué un nombre que se llama año. Ustedes ya lo tienen también. O sea, seleccioné el rango y les coloqué un nombre. O sea que yo siempre sé que de aquí a acá, al final, se llama año. Entonces yo puedo colocar contar sí. Ojo con lo que voy a hacer. Contar sí. El rango, año. Año, ahí está. Pero ojo, no es la función, sino el del nombre, que es este rango. Nombre, rango, año. Punto y coma. Ojo, como lo coloqué un nombre, quiere decir que queda referenciado. Acuérdense que queda referenciado. Y le voy a seleccionar que lo que esté acá. Y le doy enter. Quiere decir que yo puedo arrastrar hacia abajo y tener las diferentes respuestas, solo con tener el primero. ¿Por qué? Porque donde en este valor era de 6, en el siguiente es de 7 y en el siguiente de 8. Y el año sí lo mantiene sin modificar por arrastre. ¿Sí? Súper. Entonces, ahí tenemos una resolución súper guau. Bueno, profe, vamos a meterle aquí ganas y conocimiento a la vaina. Entonces resulta y sucede que esa fue la forma que yo lo quise presentar. Pero, hombre, voy a tratar de hacerlo rápido.
Discúlpeme, pero ustedes tienen el video que lo pueden regresar. Entonces, venga, yo quiero hacerlo como me enseñó el profesor en la anterior con este que me lo enseñó aquí con el validador. Y cada que yo cambie el validador, pues él me diga la respuesta. Entonces, a mí siempre me sirve este ejercicio para hacerlo. Ya les expliqué el anterior, voy a tratar de hacerlo. Un poco rápido, pero vamos a hacerlo. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Copiaría yo esto, control C. ¿Cómo lo haría yo? Copiaría esto, lo pondría por acá, control V. ¿Listo? Entonces, lo arreglaría acá, listo. Entonces, las fórmulas no me sirven. Nada de eso me sirve. ¿Por qué? Porque en la primera escena le voy a colocar un validador. Les voy a explicar otra cosa. Resulta y sucede que en el validador, aquí en el validador, hay un ejercicio, aquí en el validador, datos, arriba del validador, hay un elemento que me dice quitar duplicados. Acuérdense que en el ejercicio anterior yo le dije, yo tengo que colocar una tabla donde aparezcan los productos. Productos, ¿cierto? Y yo tengo que sacar una lista de los productos. ¿Por qué? Porque si yo utilizo la validación y utilizo esta lista de productos, miren lo que va a pasar. Productos, si yo le doy validación y le digo que me lo haga de una lista y genero el origen, todos los productos, miren lo que va a pasar. Yo quiero que lo entiendan y le doy a aceptar. Cuando yo utilice el validador, él me coloca todos los elementos, mire, todos. Así estén repetidos, miren, ahí están todos. Entonces, yo necesito quitar los duplicados. Mire, acá arriba hay una opción que me dice quitar duplicados. Entonces, miren el ejercicio que yo voy a hacer. Voy a productos, voy a hacer esto. Miren lo que va. Despacio, pero rápido. Control C, los selecciono todos, los copio y los voy a poner acá en productos. Control V. ¿Para qué? Para que no me dañe la tabla. Tengo aquí todos los productos. Y ahora lo que le voy a decir al sistema es, quíteme los duplicados. Declaro de la selección de lo que está seleccionado, le digo aceptar. Y me dice que de todos los productos se quedó con 2. ¡Wow! Entonces aquí ya tengo el cuadro de productos, tengo aquí para poder hacer mi validador. Y ahora le digo de la lista, y la lista ya no va a ser toda esa grandotota, sino va a ser de los que yo acabé de quitarle los duplicados, solo estos dos, y obtener que el crédito me aparezca con título. Aceptar. Entonces, miren, aquí tengo los dos elementos, cuenta corriente y crédito, y el crédito con tilde, que es parecido a yo poderlos haber cogido de acá, pero ¿de dónde saqué esto de acá? Pues de haber cogido los dos porque sé que hay dos, pero yo puedo seleccionar todos los valores, quitarle los duplicados y que él me muestre cuáles son los productos. Entonces aquí puedo seleccionar cualquier producto. Y en el número de cuenta, entonces ahora quiero que me cuente, pero no de ninguna tabla de acá, sino lo mismo, más contar sí. Recordemos que vamos a colocarle contar sí. ¿El rango cuál es? Pues los productos. Y el criterio, nada de por allá. Pues lo que está acá, que fue donde acabé de hacer el validador. ¡Pum! Cuénteme de todos estos productos lo que ahora la persona va a seleccionar. Entonces, si tengo cuenta corriente son 14 y si tengo crédito de consumo son 10. Y tengo algo parecido a lo que tenía acá, pero con un elemento de validación y como si fuera automática o como si fuera así como... Vamos a hacerla rápido entonces. Regiones. Entonces, tenemos que hacer acá una tabla de región. Región. Voy a hacer una tabla de región. ¿Qué hago? Entonces, voy a las regiones, las selecciono todas, las copio, me voy acá, las pego. Y ya que las tengo ahí seleccionadas, le quito los duplicados. Sí, obviamente él es el que está seleccionado. Le digo aceptar y me dijo que hay solo 2. Y entonces voy a copiar esto que está acá, control C, voy a crearlo por aquí abajito, control V. Listo, ahí me lo agrandó una gotica. Esto no me sirve. Ay, perdón, lo borro. Entonces, en la región, ¿qué es lo que va a colocar? El validador. ¿De qué? De la lista, para que en la región me aparezcan estos dos valores. Enter. Entonces tengo los dos valores, o Santiago o el Valparaíso. Valparaíso tiene tilde. Y en el número de clientes utilizo la función más contar sí, y el rango, pues donde están las regiones, desde aquí hasta lo último, punto y coma, ¿qué? Lo que aparezca en Valparaíso. Y enter.
Entonces aquí lo que tengo es un validador y cuando le dé Santiago me aparecen 20 y cuando le dé Valparaíso me aparecen 4. Y la última me dicen los años, listo. Póngame la atención a esto que voy a hacer. ¡Tum! Hasta el final, control C. Ah, bueno, le coloqué el título, bueno, no importa. Control B, estos son los años, ¿no? Años. Entonces, selecciono los años y le digo que me quite los duplicados. Ojo con lo que va a hacer, quitar duplicados. Y me va a decir aceptar. Pero, si yo los dejo en este orden, me van a salir en ese orden. Y pues qué bonito fuera que este orden fuera un orden. Entonces vamos a retomar allá donde nos enseñó el profesor que uno podía ordenar. Ordenar. Aquí, ordenar. Entonces tengo ya los datos, quité los duplicados y le doy ordenar. Bueno, ahí ni siquiera más rápido, de menor a mayor, o de mayor a menor si quieren, para que no me queden en desorden. Entonces los coloqué de menor a mayor. Y entonces me traigo este valor, control C, lo pego acá, control B. En el año, corremos, en el año coloco el validador, una lista, el origen, los años, y le doy a aceptar que tengo los años, y en el número de clientes le coloco más, contar sí, y el rango ¿cuál será? Pues aquí, los años que están acá. Y el criterio, pues el criterio que estoy analizando, que es lo que la persona selecciona acá. Entonces tengo todos los años. 8 con 1907. Yo hago un análisis. Mire que yo me demoré y puedo haberlo hecho de diferentes formas y todo eso. De pronto la demora con lo que hice en este puede ser igual a todo lo que me demoré con este, porque mientras yo copié, quité, validé y todo eso. Ahora, yo les hago una pregunta. Mire, yo voy a hacer un test. ¿Cuál de las dos les gustó más? ¿Esta así con el cuadrito donde me aparece cada valor y ustedes pueden ver cada valor? ¿O este que tiene el validador y ustedes pueden seleccionar cada validador? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál creerían que, no que es más práctico, sino cuál les gusta más? Porque ya les voy a decir que ninguno de los dos es más práctico, sino cuál les gustó más. Si el de validación o el de la tabla donde están todos los datos. Yo siempre hago ese test como para descansar una noticia. ¿Cuál les pareció mejor? ¿La tabla donde están todos o la validación donde yo escojo cuál? ¿Se durmieron? ¿No están? ¿No están presentes? ¿Buenas? Nadie no sabe, no contesta, no responde. Listo. Difícil. Sigamos. Entonces, no hay, yo por ejemplo ahí yo no les puedo decir cuál es más práctico. Y la respuesta es que ninguno de los dos es más práctico que el otro. Aquí lo que juega es la necesidad. Entonces, vuelvo y les digo, el jefe llegó y dijo, mire Andrés, a mí no me vaya a poner aquí esta vaina de flechitas y que yo seleccione. No, no, no. Yo necesito ver todos los valores. ¿Para qué? Para comparar cuenta corriente con rédito de valores y poder hacer una gráfica. Entonces yo selecciono estos dos valores y inserto una gráfica. Entonces inserto una gráfica y tengo los dos valores acá. Cuenta corriente y ya. Punto. Pero es que si usted me hace esa vaina ahí y me está generando una gráfica, yo no puedo comparar. Entonces al jefe no le gustó mi validación de datos porque él necesita ver los dos valores. Entonces, todo lo que yo me maté haciendo la validación y para que él lo viera bonito, le le pareció nada impráctico porque él necesita ver la tabla con los dos valores para saber cómo. Por ejemplo, yo puedo ver regiones. Uy, Santiago tiene 20 y Valparaíso 4, juepuchica. Toca meterle la ficha porque lo estoy viendo los dos valores. En este no los puedo ver. Aquí este es como más práctico de que la persona pueda decir, obtener, como en este, en el año. Bueno, déjeme ver ahí. Pero lo mismo, la persona puede decir, no, es que yo necesito una tabla, una gráfica donde yo pueda ver mis años. Y miren, él me da cuenta, y ahorita y más adelante van a ver un ejercicio que se van a dar cuenta que es cómo es de práctico. Entonces lo mismo, insertar y entonces le dan la gráfica y yo tengo aquí por años. Y eso es lo que yo necesitaba y eso era lo que el jefe necesitaba por años. Y pare de contar.
y pare de contar, él no necesita. Pero hay otros que dirán, oiga, qué nota, claro, a mí me sirve súper, a mí me sirve súper, porque pues yo a veces tengo, y es que estas tablas son tan estorbosas, pues yo aquí lo único que hago es seleccionar el año y él me da la respuesta y yo la puedo anotar. Y básicamente, no, o sea, a mí me preguntan rápidamente, ¿cuánto tal? Y yo tengo la respuesta, ¿vale? Entonces, ninguna de las dos es mejor, sino es el contexto o para qué es la necesidad. Pero tengo dos formas de ver las respuestas. Entonces, ahí está. Pero les está gustando porque están todos callados, entonces ahí sí me queda difícil saber si estamos bien o estamos mal. ¿Vale? Entonces, aquí hicimos un contar sí y aprendimos una herramienta que se llama validación. ¿Vale? Esa validación me gusta con lista, porque la validación sencilla que tiene los elementos de validación de número, pues, es sencillo, que no me permita poner números diferentes. Listo. Otro ejercicio aquí, me dicen, cuénteme las personas que tienen por nombre. Entonces, Luis, André. Entonces, hago lo mismo, lo voy a hacer más sencillo, más rápido, porque yo ya aprendí. Más contar sí. Ojo, porque yo le puedo decir contar sí, ¿cuál es el rango? Entonces, yo le puedo decir esto, punto y coma. ¿De cuál criterio? Pues de lo que está acá. Y le doy enter. Voy a cometer un error. Si yo arrastro, ¿estaré siendo práctico? No, porque imagine que cuando yo arrastré, como no fijé el rango, o sea, este rango, en la siguiente casilla me bajó 1, en la otra me fue bajando. Y en esta me contó -1 Álvaro. Entonces recordemos, nos ubicamos en la primera y lo que vamos a fijar es el rango. Le pueden colocar un nombre, le pueden colocar una fijación, F4. Me ubico en la fórmula y lo que voy a fijar son estos dos valores, F4. Entonces, miren, para que el rango permanezca y cuando yo arrastre, que era lo que yo iba a utilizar rápidamente, arrastro y ahora sí tengo la respuesta. Miren, me ubico en la última y ahora sí tengo la respuesta. Entonces es un ejercicio mucho más práctico. Di una función y arrastré, teniendo en cuenta que el rango debería haberlo fijado para que no me modificara. Súper. Vamos a darle clic en verde para haberlo solucionado. Listo. Bueno, vamos a seguir. Listo. Entonces tenemos este siguiente que se llama chilena. Listo. Entonces me dice que cuántos clientes son chilena. El profe ya, repetir. Más contar si, es contar si el rango, pues donde aparece la nacionalidad. De aquí hasta abajo, punto y coma, que sea lo que está acá. Chilena. Sale. Casado. Ah, listo. Más contar si el rango. Entonces, contar si el rango, perdón, el rango casado, que me quedé ahí pensando, casado, bueno, casado está en estado civil. Entonces, de aquí hasta acá, casado. Entonces, punto y coma, lo que aparezca acá. Enter. Mecánico, más contar si el rango. Entonces, ocupación, esto, punto y coma, pues mecánico, que es lo que aparezca acá. Y listo. Contesté, porque eso es lo que me están pidiendo, sencillo, sin necesidad de hacer validación. Pero los criterios que se determinan, o sea, estos criterios que se determinan acá, no son solo una asignación de una palabra, porque me dicen que puede ser aquí, en el criterio puede ser forma de número o una expresión. Ojo, una expresión. Un número puede colocar un número, pero también puedo colocar una expresión. Y es donde vamos a empezar a buscar esas expresiones que hemos aprendido, que era mayor que, menor que, igual, diferente de.
Y en esta me pregunta, ¿cuántos clientes ganan menos de 600.000 pesos? O sea, que su ingreso bruto, o sea, que este ingreso es menor a 600.000. ¿Sí? Aquí hay diferentes, aquí me están haciendo una pregunta puntual. ¿Cuántos ganan? Yo lo puedo hacer de muchas formas. Miren, perdónenme, yo lo puedo hacer de muchas formas. Yo puedo colocar, miren lo que voy a hacer. Voy a colocar un filtro. Como ya aprendí a hacer filtros, entonces me voy acá al filtro de número y le digo menor que, y le digo 600.000. 600.000. Y le digo aceptar. Y me filtró estos y me mostró esto y yo los conté y me dicen 5. Hoy me aparece aquí, encontró 5 de 11. Ah, hay 5 que son menores a 600.000 pesos. Menor que. ¿Listo? Eso lo puedo hacer con filtro, pero es que si son muchos valores, entonces yo le puedo dar, hagámosle, un contar con criterio. Entonces vamos a hacer más contar, el contar sí. Entonces tengo el contar sí. Me dice que el rango, pues obviamente son los ingresos. Y el criterio que yo voy a tener, el criterio que yo voy a tener. Entonces, miren que aquí arribita hay una expresión que dice menor a 600.000 pesos, pero si no lo quieren hacer en el criterio, coloquen la expresión menor que, recordemos que el menor que es 600.000, porque es una expresión. ¿Qué le falta a esa expresión? Lo mismo, las comillas, porque es una expresión dada. Que si yo, miren, ahí la tomé y me dio la respuesta que es 5. Pero también, entonces, menor que 600.000 pesos. Pero también, en vez de utilizar la expresión, puedo colocarlo en un criterio, una expresión en alguna celda y utilizar la celda. Entonces, miren, por eso utilicé estos valores y le voy a dar aceptar. ¿Vale? Entonces, en la siguiente, pues yo quería interactuar con ustedes, pero los veo que como están como muy pasivos en interactuar, porque esta es fácil, ¿no? Yo utilizaría lo mismo, más contar sí, contar sí. El rango, pues obviamente es la fecha de nacimiento, pero me dice que los clientes que tienen más de 50 años, punto y coma. Resulta y sucede que ustedes ahí en la expresión ven, hay un valor, se tapó ahorita, pero está debajo de esto, que es en la E8, ¿cierto? Entonces él me está diciendo que los valores que sean menores que 0101-1960. Entonces, lo que yo les iba a preguntar a ustedes, no sé a ver si todavía están ahí. Lo que yo les iba a preguntar a ustedes, Lina, ¿me vas a preguntar? Señor, No, ustedes pueden, no es que no tenía la mano levantadita. Ustedes pueden abrir el ay, micrófono no, cuando qué quieran. pena, ya la bajo. Listo. O ya fue que se quedó levantada. No, la puedes bajar, no te preocupes. Listo, Listo. listo, Pero sí. bueno, si esas se están contestando, entonces, Lina, ¿tú qué estás poniendo? No, mentira. ¿Qué es esta? Yo le voy a decir acá, yo coloqué menores que 0101-1960, pero ahí hay un error pequeño, porque yo estoy preguntando que cuántos clientes tienen más de 50 años. O sea, para saber una persona que tiene 50 años, ¿cuándo tuvo que haber nacido? Estamos en el 2022. ¿Cuándo tuvo que haber nacido? Para que tuviera 50. Para que tuviera 50 años. ¿Cuánto? ¿Alguien da más? Bueno, el año debería ser en el 72, en 1970. Ah, bueno, listo, gracias por la respuesta. Pero ese sería el año. Pero recordemos que yo necesito que sea mayor. Una persona que cumplió años ayer, que cumplió los 50, ya. Bueno, ahí hay un sofisma que yo después bueno, algún día entenderán que uno no cumple años el día que nació. Uno cumple años es el día siguiente. Cumple el año. Uno cuando cumple un día es porque es el día siguiente. Uno le dice al siguiente día cumpliste el primer día, porque el año que nace es el día cero. ¿Listo? Entonces, cuando uno dice mayor a 50, no es el día que cumplió años, es el día siguiente. Entonces, si yo le voy a colocar las personas que son mayores a 50, tengo que colocar la fecha de mañana, pero bueno, no se distraigan. Pero la fecha de hoy,
coloquémosla para que no se distraigan, tendrán que colocar los que son menores y la fecha de hoy, ¿cierto? La fecha de hoy. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ay, pero por Dios. Me está sobreescribiendo. La fecha de hoy, entonces le digo menor 01, ay, otra vez me coloco, menor 01, backslash 12, backslash 1972. Todas las personas que sean menores, o sea, que los números sean más pequeñitos, más bajitos, son personas que tienen más de 50 años. No mayor que, sino menores que. O sea, todo lo que hay de ahí para abajo son personas que tienen más de 50 años. Y le doy a aceptar. Y ahora cambia, ya son 8. Entonces, hay diferencia. Yo sé que les había puesto ahí la ayuda, pero pues esa ayuda tampoco es que las ayudas, sino ustedes empiezan a decir, oiga, pero 62, esas personas tienen ya 60 y empieza un análisis y ustedes acaban modificando la fecha y van colocando una fórmula, van colocando la de hoy. Y yo ya tengo, y él me contó cuántos clientes empezamos a tener funciones y empezamos a generar. Por eso es que esas funciones de relación o esas operaciones de relación donde está el mayor que, el menor que, el igual, ¿sí? Súper. O pues, si yo le digo que cuántas personas cumplieron hoy, entonces pues la fecha tiene que coincidir a la de hoy iguales a la de hoy. ¿Vale? Súper. Listo. Hasta ahí, súper el contar sí. Entonces donde contamos sí bajo un criterio y los criterios pueden ser un texto, un número o una expresión. Y la expresión, ojo, la expresión se la podemos poner en una celda o colocarla entre comillas para que la expresión sea determinada. ¿Listo? Vale. ¿Hasta ahí bien? Bueno. Ahora resulta y sucede que en la parte de abajo nos aparece una pregunta y me dice, ¿cuántos clientes, aparte de que son chilenos o chilenas de nacionalidad chilena, son solteros? O sea que yo tengo que contar. Primero, ojo con esto, voy a hacerlo, como lo hice con el de arriba. Primero que sean solteros, o sea, solo los solteros. Y aparte, que sean chilenas. Ah, bueno, ahí están todos. Entonces, ¿cuántos tengo? 5. ¿Sí? Soltero y chilena. Es el criterio, es el doble criterio. Pues acá tuve que haber tenido, pero todos los chilenos. Bueno, vamos a hacerlo al contrario, a ver si nos funciona. Control Shift L. Control Shift L. Listo, vamos a poner aquí Control Shift L y vamos a decirle chilena. Entonces, chilena, le digo aceptar. Ah, bueno, acá sí tengo el ejercicio. Primero, aquí tengo todos los chilenos, pero es que aquí me aparecen casados. No, tiene que ser chilena y soltero. Y soltero. Y le doy a aceptar. Y ahora sí tengo chilenos y solteros. Tengo los 5. Aquí me dio la conciencia que cuando yo escojo solteros, listo. No me había fijado. ¿Vale? Entonces yo tengo ese doble criterio. Entonces, yo me acuerdo que el profe había un más contar sí. Ay, madre. Ay, ¿yo dónde estoy? Qué pena. Acá, en la respuesta. Más contar sí. Entonces el rango. Ojo, no es solo contar sí, perdón, no es solo contar sí. Hay un contar sí, pero es bajo un solo criterio, pero hay un contar sí conjunto que tiene varios criterios. Entonces vámonos. Epa. Más, no lo voy a seleccionar. Contar sí conjunto, lo selecciono y ahora sí saco la función de ayuda para explicar. Entonces me dice criterio 1, o sea, quiere decir que yo puedo tener varios criterios y varios rangos. Entonces, el primer rango me dice que sea chilena, o sea que el rango que yo voy a mirar es la nacionalidad. ¿Y el criterio cuál es? Pues escribo entre comillas chilena o selecciono el valor. Entonces, yo voy a seleccionar chilena, chilena, entre comillas, ¿cierto? Ese es el primer rango. Entonces, ya me va a contar todos los que sean chilenas.
Y en el segundo criterio, ¿cuál es? Pues que el estado civil y el criterio, entonces, ojo, soltero. Es que hay una vaina ahí con el femenino y el masculino, pues, soltero. Entonces ya le dije, los de nacionalidad chilena y los de estado civil, soltero. Y le voy a aceptar y me da 5. Entonces combiné los criterios, tengo combinados los criterios. ¿Listo? O sea, utilicé 2 criterios. Aquí yo me puedo extender una gotica y puedo colocarles un ejercicio. Entonces, vamos a ver si es que aquí está contar chileno, entonces él le gustó fue hacer el ejercicio. Listo, vamos a colocar estado y nacionalidad. Miren lo que va a hacer. Aquí me gusta hacerlo porque yo hago practicidad y lo voy a copiar acá, control B. Entonces tengo el estado civil, tengo la nacionalidad y acá le voy a decir cuántos. ¿Listo? Entonces, aquí lo que voy a hacer en este ejercicio es validar, hacer una validación. Entonces, recordemos, voy acá, vamos a hacerlo rápido, aquí, control C, ay, madre, control Z. Voy a ponerlo por acá, control B, ay, me colocó mal. Control C, se la voy a poner acá abajo, control B. Y que me quite voy a tratar de hacerla rápida, ¿no? Y que me quite los duplicados y aceptar. Listo. Y aquí, ahí tengo el estado civil y aquí la nacionalidad. Entonces, control C y aquí abajo control V y que me quite los duplicados. No, 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 no. Solo la N. Ay, la embarré. Qué pena. Cuando le voy a dar la validación de datos, aplicar a la selección. Aplicar la selección. No, continuar con la selección porque como son tablas como están pegadas, de pronto ahí. Entonces quitar duplicados, le digo que la N y le digo aceptar. ¿Listo? Porque cuando... Listo. Entonces acá lo que voy a hacer es darle una validación. Entonces validación, le doy que la lista y que la lista de origen sea estos dos. Y aceptar. Y ahora, en la nacionalidad, utilizo el validador y le digo que la validador sea de una lista y que los valores de la lista de origen sean los que están acá. Y le voy a aceptar. Quiere decir que en estado civil tengo las dos, soltera o casada. Y en la nacionalidad tengo los dos, chilena. Y ahora le voy a decir, cuénteme, contar, sí, conjunto del primer rango. Entonces, el primer rango es estado civil. Entonces, del estado civil, punto y coma, lo que aparezca en mi validador de estado civil. Y ahora el segundo criterio es la nacionalidad de lo que me aparezca en el validador de la nacionalidad. Entonces, cuénteme de lo que está acá, lo que aparezca acá. Y de lo que está acá, de estos, lo que aparezca acá. De estos, lo que aparezca acá y de estos, lo que aparezca acá. Cuénteme. Y le voy a dar a aceptar. Me aparece 0 porque no he seleccionado nada. Entonces, si le digo casados, ¿cómo es? Soltero, soltero y chilena, me da 5. Pero ya puedo contar cuántos son solteros y peruanos. 0. ¿Y cuáles son peruanos y casados? ¿Y cuáles son casados y chilenas? Tengo todas las opciones en juego acá para jugarme las diferentes opciones. Entonces aquí este sí puede ser muy interesante. Venga, solteros, o sea que solteros y solteros y peruanos no hay ni uno, mire. Entonces efectivamente, yo ya sé que solteros peruanos no hay uno. Y tengo una tablita ahí súper dinámica que me permite yo mirar todos los tipos de relación. Casado y peruano hay 2. Volvemos. Esto es para explicarles cómo puede funcionar, porque ustedes son los que determinan qué es lo que se puede hacer. Súper. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Súper. Listo. Entonces voy a detener acá porque aquí ya me complico más y vamos a empezar a utilizar una función que es el de sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana?
Mañana vamos a explicar 1 hora, termino acá y en la siguiente hora hacemos el módulo 1 de la plataforma. ¿Les parece? Miren, hoy súper. Hoy otra vez estuvimos súper. Hoy otra vez estuvimos súper. Oye, ¿y qué pasó con la gente? Mire, si ven, no me van a regañar a mí porque es la gente la que no está, se sale. No, mentiras. Entonces, ¿listos? ¿Qué tal les pareció? Pregunta, queja, reclamo, sugerencia, felicitación. Algo que tengan que comentarme, algo que tengan que decir, aclarar. Tenemos, ahí les doy un tiempito para que me puedan hacer cualquier pregunta. Nada, súper, súper, nos rindió bastante. Y mire que son 2 horas súper larguitas, súper bien extensas. Mañana entonces hacemos esa primera parte, que es lo que nos queda de sí, que es que necesito que tengan la mente así sueltica. Y miren lo chévere, hacemos la primera hora de eso de explicación y la segunda hora que algunos se van o ya se están trasladando, pues resolvemos el módulo y ese módulo sí lo pueden realizar en la casa. Me queda súper, súper práctico. Entonces, espero que estén de acuerdo. Entonces, ¿alguna pregunta? Pregunta, pregunta.